Truck Simulator Pro 3, el juego de camiones americanos para celulares inspirado en los Estados Unidos, es un juego que desde que salió ha dado tanto de qué hablar, pero no solo por sus errores y mala optimización, sino también por su gameplay, el cual es totalmente diferente a todo lo que hoy día conocemos, y es que hasta el momento todos los juegos de camiones en móviles son lo mismo: conducir de un punto A a punto B, ganar dinero y comprar otro camión hasta llenarte harto de dinero la cuenta. En Truck Simulator Pro 3 tenemos una especie de RPG simulador, en el cual para poder avanzar en el juego debemos avanzar y entender otros apartados del juego, logrando así progresar debidamente. Entonces, como su gameplay es diferente, a muchas personas se les dificulta entenderlo y por ende se genera la misma frase una y otra vez. Por ejemplo, que poquito se gana, los camiones están caros, los remolques no salen, deben quitar las botellitas verdes, entre otras más. Pero fuera de esa frase hay algo que, por no conocer el juego, muchas personas siempre dicen: tengo un bug. Así es, muchas personas son las que me dicen: Eder, tengo un bug, pero cuando leo el problema me doy cuenta de que no es un bug en realidad, más bien es algo que no saben hacer. Y aunque hasta el momento suene que les estoy echando la culpa a los jugadores por no entender el juego, en realidad no es así. Realmente el único culpable de que haya tanta confusión del juego es el desarrollador, Magix, sí amigos. Y es que desde que yo probé el juego en su beta me di cuenta de inmediato de que faltaba algo muy importante para este tipo de juegos: un tutorial guiado. Sí amigos, eso es lo que le falta a este juego, un tutorial que te enseñe todos los apartados del juego y que te lleve de la mano paso a paso para que puedas entender bien el juego. Es algo que yo le vengo diciendo a Magix desde antes que se lanzara el juego globalmente, pero nunca lo ha hecho y ya no creo que lo haga. La única ayuda que tenemos en el juego para entenderlo son estos pequeños menús en los que podemos acceder para leer qué es lo que tenemos que hacer, pero lastimosamente esto no es suficiente para entender realmente el juego. Entonces, a falta de un tutorial que te enseñe a jugar, me he dado la tarea de crear este video para todo aquel que quiere jugar Truck Simulator Pro 3 pueda entender de qué va el juego y cómo salir adelante fácilmente. Luego de casi un año de estar jugando el Truck Pro 3, estoy preparado para darles la mejor guía a todos. Empecemos por el comienzo. Apenas abres el juego por primera vez te pedirán que rentes un camión. En este juego puedes rentar o comprar camiones y remolques. Más adelante explico más sobre esto. El único camión que puedes rentar al inicio será este Peterbilt 379. Luego de eso te saldrá esta oferta que es por tiempo limitado, que incluye el camión que acaba de rentar pero será tuyo propio, además de 10.000 monedas para que lo tunees un poquito y 100 gemas para que compres algo más. Si tienes la posibilidad de comprarlo, te lo recomiendo mucho porque te va a adelantar un montón en el juego y solo será por $1.49. Antes de meterte en el mundo abierto, te recomiendo que cheques las configuraciones del juego porque deberás ajustar algunas cosas y para ello te recomiendo que veas este video que subí anteriormente. Todavía no vayas a conducir porque quiero que veas este apartado que dice capítulo. Aquí es donde empieza lo diferente en este juego y quiero que desde ya sepas de qué va este juego. Todo se basa en torno a este apartado y otros que veremos más adelante. Aquí en capítulos vas a encontrar una serie de tareas que debes completar para avanzar en el juego y así poder tener muchos recursos para comprar tu primer camión y remolques. Entre más avanzas aquí, más rico serás en el juego. Pero calma vaquero, porque no puedes completarlos todos de inmediato. También tengo un video guía que te enseña a completar los primeros 30 capítulos. Todo lo que explicaré a continuación son cosas que necesito que sepas para que veas cómo funciona el juego y luego no andes todo perdidote. Apréndete estos iconos y su significado. Tenemos moneda, gemas, distintivos y puntos de investigación. Estos son los recursos que se obtienen en el juego. Ahora sí tocamos donde dice conducir y de inmediato apareces en tu base de operaciones inicial. Y así es como lucirá al principio, porque cuando seas rico la puedes ir ampliando, ya que esta es una parte crucial del juego porque nos da beneficios exclusivos, entre más la ampliamos. Por ejemplo, sacar a pasear más camiones y remolques, contratar choferes, tener viajes exclusivos y más cosas, que para que entiendas mejor cómo funciona la oficina te recomiendo ver este video que te lo explica a detalle. Ahora necesitas ver el mapa del juego y cómo funciona.
Como puedes ver, es un mapa gigante, lo que ha hecho que sea un desafío interminable optimizar este juego. Consta de 5 enormes condados que están seccionados en Washington, Oregon, Idaho, Wyoming y Montana. En este mapa no estás limitado a ir por un solo camino. Como te das cuenta, existen múltiples rutas alternas. Aunque hayan personas que dicen que el mapa es repetido, es porque no han explorado nada del mapa. Acá tienes valles, montañas, desiertos, ríos, lagos, etc. Todas las secciones que aparecen resaltadas son condados bloqueados, y si piensas que se desbloquean con diamante, pues ese es el camino fácil. Para desbloquearlo gratis, debes ir subiendo de nivel de estado hasta llegar al nivel que te pide cada condado. Más adelante sabrás cómo se sube de nivel. Ahora que ya sabes algo de cómo va el mapa, vamos a hacer tu primer viaje para que podamos seguir enseñándote más sobre el mapa. En el apartado de seleccionar misión del mapa te saldrá tu primera chamba y fíjate en la etiqueta que tiene resaltada en verde que dice especial. Ahora vayamos a hacer el primer trabajo. Por fin vamos a conducir. Dirígete hacia donde marca el GPS, luego acepta el trabajo. Ve a donde está el remolque y engancha. En Truck Simulator Pro 3 tienes que bajarte del camión y tocar todos los puntos blancos que aparecen en el remolque para que esté correctamente acoplado. Cuando tengas tu remolque propio, la mecánica cambia, ya que aquí llegarás con tu tráiler ya enganchado y lo que deberás hacer es subir la mercancía. Pero en todos los remolques de Truck Pro 3 se hace diferente, así que presta atención donde están los botones blancos que debes tocar. Ahora, en esta parte seguramente algunas personas se preguntan cómo cambiar de remolque propio porque piensan que en el juego no tiene un botón para desenganchar el tráiler. Déjenme decirles que sí tiene, solo aparece cuando estás en tu base. Para conocer más sobre cómo jugar con los remolques propios, visita este video que te enseña más sobre el tema. Ahora solo conduce hasta el punto de entrega y de inmediato te digo que en este juego, al igual que los demás, existen las reglas de tráfico como multas de velocidad, etc. Pero hay una muy peculiar y yo sé que la mayoría aquí somos de LATAM y estamos acostumbrados a que en todos lados los camiones no suenan el freno de motor en el oído, afectando nuestra salud auditiva. Pero acá estamos en Estados Unidos y está prohibido sonar el freno de motor en poblados, por lo tanto si lo haces serás multados. Ahora ya estamos llegando a nuestro destino y atentos a este anuncio que salió arriba. Cada vez que llegues por primera vez a una ciudad te darán 500 monedas. Ahora volvamos al mapa. Como te contaba antes, este mapa tiene 5 estados y cada estado tiene muchas ciudades con sus nombres reales, y al principio verás que esos nombres están en un tono de color opaco. Ya cuando tú vas personalmente y visitas esas ciudades, entonces el nombre cambiará a un tono blanco puro, que te indica que ya descubriste esa ciudad y te habrán dado 500 monedas. También debes saber que automáticamente te aparecerán todas las empresas para conseguir trabajos en esa ciudad, pero de momento te saldrán bajo un signo de interrogación, y para revelar su identidad, o sea, qué tipo de empresa es, entonces deberás acercarte personalmente hasta la puerta de esa empresa. Ahora que hemos llegado a nuestro destino, veremos que nuevamente nos dieron 500 monedas, y esta vez es por descubrir una empresa. Volvamos nuevamente al mapa y ahora veremos que se reveló la identidad de esa empresa. En este caso se trata de un almacén. Aquí mismo el juego te dará una orientación de qué es este sitio. Esta empresa te la regala el juego, pero más adelante te enseño cómo comprar empresas para tener más trabajos diferentes. Continuando con el tutorial, en el juego contamos con 3 formas de finalizar el trabajo. Estacionando de reversa, que nos da 50 puntos de experiencia que se usan para subir el nivel de nuestro perfil, que más adelante te hablo más de esto. Y también nos da 1000 monedas adicionales. Estacionando de frente, que nos da 10 de experiencia y 400 monedas adicionales. O bien omitiendo cualquier método de aparcado que no nos da nada. En este caso te recomiendo aparcar en reversa, pero si cambias de opinión todavía puedes cambiar el modo de aparcar tocando este botón azul de aquí arriba. Y ya para soltar el remolque haces lo mismo que cuando lo enganchaste. Apagas el vehículo, te bajas y tocas los puntos blancos. Listo, ya hiciste tu primer viaje y así serán todos los viajes que harás de ahora en adelante. Acá te sale una ventana con los detalles de tu factura. En el juego puedes potenciar tus ganancias subiendo tu nivel de VIP en la tienda del juego. Como puedes ver, cada compra de dinero real te dice cuántos puntos VIP te darán. Y mientras más compras hagas en el juego, aumentarás más tu nivel de VIP y así te darán cada vez mejores recompensas por jugar.
Cada vez que terminas un trabajo, el juego te lleva al menú principal. Volvamos a los capítulos. Como puedes ver, completé ya varias misiones y me dan un montón de recompensa. Ahora avanzas al siguiente capítulo. Y la intención del juego es ir completando cada capítulo. En el menú principal encontraremos nuestro perfil y aquí podemos elegir un avatar, cambiar el nombre y elegir un idioma. Pero además tenemos un apartado que dice habilidades. Cada que subimos de nivel de perfil nos darán un punto de habilidad que podremos usar para tener mejores atributos de juego, como por ejemplo ganar más dinero por viajes o esta que nos reduce el valor de las multas, entre otras habilidades muy buenas. Yo te recomiendo que subas la primera habilidad para que ganes más dinero. Recuerda que el nivel de perfil se sube haciendo trabajos y aparcando correctamente. Ahora, nuevos jugadores, regresemos a conducir y toquemos el mapa para elegir otro trabajo, pero no cualquier trabajo, porque al principio los trabajos que debes hacer, pero obligatoriamente, son estos que dicen especial. Amigos, por favor, no hagan otros trabajos que no sean estos. Y es que muchos jugadores cometen el error de quedarse ganando 1000 monedas de Elishbur a Rockport con la esperanza de ahorrar para hacerse millonario, pues así no lo conseguirás nunca. Los trabajos especiales están diseñados de manera de que vayas descubriendo otras ciudades y empresas y que te familiarices con estos sistemas. Aparte que te dan gratis las empresas a las cuales vas a entregar. Porque sí, las empresas en este juego debes comprarlas y ahorita verás cómo es. Entonces, con estos trabajos especiales tendrás más trabajos y mejores distancias, por lo tanto mejores pagos te saldrán. Los trabajos especiales son limitados, por lo tanto cuando ya no te salgan, significa que debes conocer bien cómo moverte en el juego. O al menos eso piensa Magix. Voy a tomar este segundo trabajo especial y como puedes ver está en Elishbur y me lleva hacia Moss Lake, donde descubriré una nueva ciudad y empresa. Pero amigo, no te vayas vacío a Elishbur, llévate un viaje desde acá. Lo podemos agarrar directamente desde el mapa o bien acá en partida. Para tomar un trabajo debemos acercarnos al icono amarillo que cada empresa tiene en la entrada y aquí nos saldrán todos los trabajos que tiene esa empresa disponible en el momento. Podemos conseguir más trabajos y mejores pagos de una empresa si la mejoramos. En un momento verás cómo se hace. Listo chicos, ya hice el viaje especial y ahora tengo otra empresa totalmente gratis. En este caso se trata de un puerto. Ahora vayamos a una empresa sin identificar en esta ciudad para mostrarte cómo se compra una empresa. Pero vuelvo a decirte, tú solo debes hacer trabajos especiales. Como puedes ver, al yo acercarme a una nueva empresa, me dan 500 monedas más. Y nos aparece un menú que dice Almacén de Moss Lake, comprar por 100 distintivos. De igual forma, en esta ciudad tenemos otra empresa que nos dice que es una chatarrería y cuesta 400 distintivos. Ahora te daré a conocer todo sobre las empresas. En este juego existen más de 200 empresas y las hay de diversos tipos, como por ejemplo minas, puertos, refinerías, supermercados, bodegas, etc. Cada tipo de empresa tendrá un coste de distintivos diferente que van desde los 100 distintivos. Para desbloquear una empresa solo debes tener distintivos. Estos se van a ganar completando las misiones que salen acá en tareas de estado. Aquí lo que tienes que hacer es completar los viajes que te pide. Por ejemplo, aquí me pedía que transportara 3 veces cargas de herramientas y me dan 150 distintivos. Todas estas tareas tienen un límite de veces que podemos hacerlas. Y lo dice aquí abajo de la recompensa. Por ejemplo, esta solo se puede hacer 20 veces, lo que es igual a 3000 distintivos. Todas estas tareas son por estado. En este caso, los trabajos solo deben ser completados en Washington. No puedes hacer un viaje en otro estado y esperar que te cuente en Washington. Entonces ya sabes cómo comprar una empresa. De igual forma, los diferentes tipos de empresas nos darán trabajos diferentes. Y es que aquí las mercancías tienen un lugar obvio donde entregarse. Por ejemplo, no vas a llevar combustible a un supermercado, sino más bien a un puerto o una estación de combustible. Y no vas a llevar frutas a un aserradero, sino pues a un supermercado. Lo que significa que todas las empresas nos darán diferentes productos para transportar. Y para saber qué tipo de producto ofrece una empresa, debes comprarlo y luego te salen los iconos de productos que puede ofrecer y recibir. Por ejemplo, esta empresa puede dar y recibir herramientas, electrónica, papel, plástico, sillas y cosméticos. Para saber qué significa cada icono, debes irte a las tareas de estado y ahí sale el nombre de los iconos. Todas las empresas ofrecen trabajos de pedidos que serán con remolques de la propia empresa y trabajos de entregas que son con tus propios remolques.
En el apartado de seleccionar misión te sale de manera diferente. Misiones de entrega que son con remolque de la propia empresa y misiones de carga que son con tus propios remolques. Ahora que ya hemos comprado una empresa te enseño a mejorarla. Cada empresa te dará 3 viajes de pedido y 3 viajes de entregas todos los días. Días del juego, no días de la vida real. Cuando recién compras una empresa solo te sale un trabajo de cada uno. Para tener más y mejores ganancias debes irte a las opciones de actualización. Y aquí tienes primero para liberar más productos que esa empresa ofrece y tener más trabajo de pedido y entrega por día, hasta un máximo de 3 cada uno, y también obtener bonificaciones por trabajar para esa empresa. En total se gana hasta un 15% adicional. Cuando compras una empresa subes tu nivel de estado y cuando la mejoras también subes tu nivel de estado. Por lo tanto, entre más empresas compras y mejoras, más rápido podrás llegar al nivel de estado que te piden las demás zonas del mapa que están bloqueadas. Ahora te explicaré sobre las estaciones de servicio. Nos vamos a ir al mapa y podemos ver la ubicación de todas las estaciones y los servicios que ofrecen. En este juego tenemos sistemas como mecánica de camión, es el icono de la llavecita, sucio del camión, es el icono de la gota, y combustible, que es el icono de la máquina de gas. La mayoría de estaciones ofrecen soluciones para los tres, pero algunas estaciones solo ofrecen combustible. Para interactuar con un servicio solo acércate al recuadro que deseas y apaga el motor. Recuerda poner el freno de parking o se te desliza el camión. El sistema de mecánica del camión abarca lo siguiente: daño de motor. Se daña cuando chocas el camión y ocurre mayormente si chocas de frente y provoca mayormente lentitud en el camión. Ruedas. Si pasas por topes a gran velocidad o si andas por terreno inadecuado, se dañan las llantas y provoca lentitud en el camión. Frenos. Se dañan si pones parking con el camión en movimiento y provoca que no frenes si presionas el freno, claro. Caja de cambios. Se daña si metes mal las marchas y provoca lentitud y sonidos horribles, peor todavía, de aceleración, chicos. Recuerda tener tu camión en perfecto estado para no presentar problemas. Para lavar el camión te colocas sobre las parrillas y sale la opción de bajar del camión. Luego caminas hacia el marco y tocas el botón Start. Listo, tu camión volverá a brillar. Para cargar combustible solo detén el camión sobre algún icono al lado de las bombas y apague el camión. Mantén presionado el botón amarillo para cargar la cantidad deseada de diésel y suelta para detener. El primer número hace referencia a cuánto está el litro en esa estación. El segundo número hace referencia a la cantidad de litros que ya has cargado a tu camión. El tercer número es la cantidad de dinero que vale ese combustible que has cargado. Ahora vayamos al menú porque acá tenemos otros apartados que explicaré a continuación. Garaje. Cuando tengas tu primer camión propio podrás modificarle sus partes mecánicas, modificarle sus partes estéticas, aplicarle skin prediseñadas del juego. Lamentablemente en este juego no podemos agregar nuestras propias skins, pero sí podemos agregarle pieles personalizadas, es decir, crearemos nuestras skins directamente en el juego con los recursos de edición que trae. Luego tenemos las estadísticas de nuestro camión, donde encontraremos toda la información de nuestro vehículo actual. También hay un apartado en el cual nos sale el nombre del camión y un nivel. Esto es el nivel de camión y ahora lo voy a explicar. Cuando nosotros tengamos un camión propio vamos a tener que subirle su nivel para poder mejorarlo en el mecánico, comprándole mejores motores y otras piezas mecánicas. Este nivel de camión se sube comprándole piezas de modificación en el taller, modificaciones estéticas. Entre más modifiques tu camión, mayor será el nivel de este camión y podrás cambiarle partes mecánicas. Ojo que todo esto es con un camión propio, no puede ser con un camión alquilado. En mi canal ya he subido videos de cómo se modifican los camiones. Te recomiendo verlo para que veas cómo quedan y cómo se hace. Luego en este apartado tenemos un botón que dice tareas, que explicaré en breve. Ahora tenemos un menú de distribuidor. En este menú encontramos todos los camiones y remolques que tenemos actualmente en el juego. Más adelante se irán agregando más. Primero tenemos los camiones de chasis 3x6 y luego tenemos los chasis 4x8 y luego los remolques. Todos los camiones los podemos comprar con dinero real y también con recursos del juego. Para comprar un camión vamos a necesitar monedas y puntos de investigación. Las monedas se obtienen trabajando y los puntos de investigación se obtienen en el menú de garaje. El botón de tareas que viste anteriormente en este menú sirve para acceder a una lista de misiones que tenemos que hacer para ir ganando puntos de investigación. Como puedes ver nos salen misiones que dice compite en la misión nivel F, E, D, etc.
nos darán como recompensa puntos de investigación y acá nos dice el número de veces que podemos hacer estas misiones. Estas misiones debemos hacerlas con un camión propio, no puede ser con uno rentado. Todos los camiones te dan diferentes tareas con diferentes recompensas. Y te preguntarás, ¿cómo tengo un camión propio si no puedo obtener puntos de investigación? Bueno, en este caso te sugiero que veas este video que te sale aquí arriba para que sepas cómo conseguir tu primer camión en el juego, ya que muchas personas pues no saben cómo hacerlo y piensan que se demora una eternidad en conseguirlo. Principalmente porque piensan que no se puede obtener puntos de investigación. La forma de completar estas tareas es accediendo al menú de trabajo. Cada trabajo tiene una letra arriba que hace referencia al nivel. Dependiendo qué misión de camión estás haciendo, asimismo debes escoger el trabajo por la letra para completar las tareas esas y obtener los puntos de investigación. Al principio del juego mayormente serán trabajos nivel F, pero a medida que vas subiendo de nivel, desbloqueando nuevas empresas y consiguiendo nuevos remolques, te irán saliendo más letras para hacer otras misiones que te darán más puntos de investigación. Ahora, para comprar un remolque debes saber que solo se compran con monedas del juego, pero tienes que cumplir con requisitos de nivel de perfil, nivel 2, nivel 5, 6, etc. Aquí también te da la información de qué tipo de producto transporta el remolque que vas a comprar. Todavía en este juego no se han agregado todos los remolques. En este videojuego podemos comprar muchos camiones y remolques del mismo modelo. Esto porque los choferes del juego utilizan remolques y camiones propios para poder irse a viajes. Luego por aquí tenemos el mapa que ya lo he mostrado y también tenemos un apartado que se llama desafíos, que para acceder debemos llegar al nivel 3 de perfil y aquí simplemente nos dan desafíos diarios que son trabajos con algún inconveniente como por ejemplo sin GPS, sin frenos, de noche o algún otro desafío. Y esto aparte de monedas también nos darán gemas. Las gemas son la moneda premium del juego y se utilizan para comprar los demás recursos. Ten en cuenta que puedes hacer hasta 3 desafíos por día, pero gratis solo un desafío por día. Si quieres hacer más desafíos por día, deberás comprar las demás casillas. Estas se comprarán con gemas o bien subiendo tu nivel de VIP de la tienda. Luego de aquí tenemos la oficina y aquí es donde se compran y mejoran las oficinas y se administran también los choferes. Para conocer más sobre esto necesitas ver este video que lo explica más a detalle. Por cierto, los choferes necesitan camiones y remolques propios, como ya te lo mencioné antes, para poder hacer los viajes. Y listo amigos, ahí tienen el tutorial para saber jugar Truck Simulator Pro 3. Un videojuego muy interesante, lleno de contenido que te atrapa muchas horas. Este tutorial enseña a cómo jugar el juego, pero ten en cuenta de que a veces hay fallos en el juego. En todo caso, este es el tutorial que Magix debió meter en el juego de forma guiada para que todos lo entendieran. Mil disculpas por no haberlo subido antes, pero de igual forma este juego aún está nuevecito y le queda mucho camino por delante, tanto en mejoras de optimización como en agregar contenido que por supuesto aún no hay en el juego. Sin más amigos, espero que compartas este tutorial por todo internet y le des un like para que más personas puedan jugar Truck Simulator Pro 3. Entre más like des, más personas van a poder jugar este videojuego. Comenta qué te pareció y nos vemos en la próxima. Como siempre chicos, un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.